Hola, buenas noches. Mi nombre es Fernando y el día de hoy les voy a contar historias que jamás debieron ser contadas por trabajadores de Uber. La número 5 no te dejará dormir por semanas. Comenzamos. Alejandro nunca fue supersticioso. Era de esos conductores que se reían de las historias que los demás contaban en los grupos de choferes. Historias de sombras que cruzaban la carretera, de pasajeros que desaparecían, de voces que venían del asiento trasero cuando el coche estaba vacío. Hasta aquella noche. Eran casi las 11, y el cielo de Chiapas rugía con una tormenta espesa. Esperaba su siguiente viaje afuera de un centro comercial, cuando vio a una mujer mayor caminando entre la lluvia. Iba sin paraguas, sin abrigo, con la ropa empapada pegada al cuerpo. Se detuvo junto a su coche, golpeando suavemente la ventanilla. ¿Me deja subir, mijo? Solo un momento, está cayendo muy fuerte. Alejandro dudó, no por crueldad, sino por precaución. La política de la empresa era clara. Nada de recoger pasajeros fuera de la aplicación. Con voz amable, le explicó la situación, pero la mujer insistió. Su rostro estaba arrugado, pero sus ojos no parecían de alguien anciana. Eran negros, brillantes, como si guardaran rabia. «Podría ser tu abuela», susurró. «¿La dejarías morir aquí?» Alejandro tragó saliva. Intentó disculparse y arrancar el coche, pero justo antes de hacerlo, ella golpeó el techo con fuerza. 3 golpes secos. Y gritó algo que hasta el día de hoy recuerda palabra por palabra. «Maldito seas, que todo el mal que me haces se te regrese». El corazón le dio un vuelco. Encendió el motor y se alejó lo más rápido que pudo, con el sonido de la lluvia ocultando su respiración temblorosa. 5 cuadras más adelante le llegó una solicitud. Una pasajera llamada Norma. La recogió en la avenida central. Era una mujer tranquila, de voz dulce. Le pidió que la llevara a su casa, a unos 20 minutos de allí. Conversaron un poco sobre el clima, el tráfico, la vida. Por un momento Alejandro olvidó el mal rato. Hasta que el coche comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon, el motor se ahogó, y entonces un rayo iluminó la carretera. Un árbol se desplomó justo frente a ellos. El coche se detuvo a menos de 1 metro del impacto. Ambos temblaban. Norma, respirando con dificultad, tocó el dije que llevaba al cuello. El colgante se había partido en 2. «Nos salvó», dijo ella con los ojos llenos de lágrimas. «Esto nos protegió». Esa noche, Alejandro soñó con la anciana bajo la lluvia. No hablaba. Solo lo miraba, golpeando el techo del coche 3 veces. Desde entonces, cada vez que llueve, jura escuchar los mismos 3 golpes, aunque conduzca solo. La pasajera invisible. Dicen que los viajes más tranquilos son los que más miedo terminan dando, que el silencio en ciertas horas de la noche no es calma, sino advertencia. Luis, conductor de Uber en Guadalajara, llevaba 3 años trabajando sin incidentes. Era cuidadoso, amable y solía aceptar viajes nocturnos porque, según él, las calles dormidas pagaban mejor. Hasta aquella madrugada de febrero. La solicitud llegó poco después de las 2. Punto de partida, una funeraria. Destino, una casa en la colonia Providencia. Nada fuera de lo común excepto por el mensaje adjunto. «Por favor, espere unos minutos. Acabamos de despedir a alguien». Luis suspiró. No era la primera vez que llevaba gente en duelo. Encendió el aire, limpió los asientos y esperó. Minutos después vio acercarse a una familia. Un hombre con el rostro desencajado, una mujer abrazada a un rosario y 2 jóvenes. Una de ellas, de cabello castaño, subió al asiento delantero. La otra, rubia, de ojos verdes, se sentó detrás de Luis. Desde el espejo retrovisor, su mirada era difícil de ignorar. No parpadeaba, solo miraba el camino, sin expresión alguna. El padre le indicó la dirección. Durante el trayecto, hablaron poco. La conversación era entre murmullos, frases rotas, suspiros, nombres. Hasta que la chica del asiento trasero rompió el silencio. «No quiero flores blancas, son tristes, prefiero color». Luis sonrió con educación intentando relajar el ambiente, pero nadie respondió. Ni el padre, ni la madre, ni la chica delantera. Era como si no la hubieran escuchado.
Pensó que quizás se trataba de una broma o que no se llevaban bien. Aún así, sintió una presión extraña en el pecho. Cada vez que miraba por el espejo, la chica lo observaba. No movía los labios, pero juraría que murmuraba algo, muy despacio. ¿Todo bien atrás?, preguntó al fin. La madre giró la cabeza confundida. ¿Atrás? Solo estamos nosotros tres, joven. Luis se quedó helado. El espejo mostraba claramente a 4 pasajeros. 4. Y el aire dentro del coche se volvió gélido, tanto que el parabrisas comenzó a empañarse. Pisó el freno sin pensarlo. El vehículo se detuvo. Todos voltearon hacia él asustados. Luis tragó saliva y murmuró: «Disculpen, pensé que alguien había hablado». La mujer, con un gesto de cansancio, solo asintió. El viaje continuó en silencio. Al llegar al destino, el padre se bajó primero, luego las hijas y por último la madre. Todos le dieron las gracias, excepto la chica rubia, que aún seguía sentada atrás. Luis esperó unos segundos y preguntó: «¿No vas con ellos?». Ella levantó la vista. Sus ojos eran completamente verdes, casi luminosos en la oscuridad del coche. Y sonrió. Una sonrisa serena pero fría. «Tú sí puedes verme, ¿verdad?», susurró. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Giró el cuerpo instintivamente, pero el asiento estaba vacío. No había nadie. Miró por la ventana y vio a la familia caminando hacia la casa. La chica rubia no estaba con ellos. Y en el asiento trasero, sobre el tapizado húmedo, había una sola flor blanca. Días después, aún perturbado, Luis decidió volver a la funeraria para intentar entender lo ocurrido. Preguntó discretamente al personal quién había sido la persona velada aquella noche. La mujer del mostrador, sin dudar, le mostró el aviso pegado en la pared. El nombre: Gabriela Ríos. Edad: 23 años. Causa: accidente automovilístico. Luis sintió que el suelo se movía. La foto mostraba a una joven rubia, de ojos verdes. La misma sonrisa. La misma mirada. Desde entonces, evita los viajes que comienzan o terminan cerca de funerarias. Y cuando alguien se sienta atrás, lo primero que hace es ajustar el espejo. Por si acaso. A veces, no todos los que suben a tu coche están vivos. Y hay miradas que se quedan en el retrovisor, mucho después de que el pasajero se haya ido. El accidente imposible. Dicen que hay segundos que duran toda una vida. Momentos tan fugaces que no deberían recordarse, pero que se quedan grabados con una claridad imposible. Esto le ocurrió a Mario, conductor de Uber en Monterrey, una madrugada cualquiera. Una noche que comenzó con risas y terminó con silencio. Eran casi la 1 de la mañana. Mario regresaba de dejar a un cliente cuando le entró un nuevo viaje. Punto de recogida: la Avenida Constitución. Destino: el sur de la ciudad. Cuando llegó, una joven se acercó al auto con paso apurado. Era alta, de cabello rizado, con un vestido de fiesta arrugado y una expresión amable. Apenas subió, se disculpó. «Perdón, acabo de salir de una boda y no encontraba mi teléfono». Mario sonrió. Llevaba toda la noche escuchando historias parecidas. Puso el coche en marcha y se incorporó a la avenida. Durante los primeros minutos charlaron de cosas simples: el calor, la música, el tráfico. Nada que presagiara lo que vendría después. El semáforo siguiente estaba en rojo. Mario detuvo el coche, apoyó las manos en el volante y giró la cabeza. A su alrededor la ciudad dormía. Un grupo de jóvenes reía afuera de una taquería. Más allá, una pareja discutía junto a un bar cerrado. Todo parecía normal. El semáforo cambió a verde, y fue entonces cuando lo escuchó. Un rugido profundo como un trueno en la distancia. Giró instintivamente la cabeza a la derecha y la vio. Una camioneta negra, enorme, venía hacia ellos a toda velocidad. No frenaba. Mario apenas tuvo tiempo de inhalar. El golpe era inevitable. Pero lo que ocurrió no puede explicarse con palabras. El mundo se oscureció. El ruido del motor desapareció. Todo se detuvo, menos él. En cámara lenta, Mario vio cómo la camioneta se acercaba. Pudo distinguir los faros, el logotipo del frente, incluso el rostro del conductor, petrificado de terror. Y entonces la camioneta los atravesó. Sí, los atravesó.
No hubo choque. No hubo metal doblándose ni cristales rotos. Solo una vibración sorda, un destello de luz. Y el silencio más profundo que Mario haya sentido en su vida. Durante unos segundos no pudo moverse, ni siquiera parpadear, hasta que el sonido volvió poco a poco. La respiración agitada de su pasajera, el motor aún encendido, el pitido en sus oídos. La joven, pálida, lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Estás bien?, preguntó con voz temblorosa. Mario no respondió. Apenas alcanzó a ver, por el retrovisor, la misma camioneta volcada a unos metros adelante, envuelta en humo. Ambos bajaron del coche. El aire olía a gasolina y a caucho quemado. Un par de transeúntes ya corría hacia el lugar del accidente. Mario observó con incredulidad el costado derecho de su auto. Ni un rasguño, ni una marca. Nada. Como si aquella bestia de metal jamás lo hubiera tocado. Su pasajera llamó a emergencias. Minutos después, patrullas y una ambulancia rodeaban el lugar. El conductor de la camioneta y su acompañante sobrevivieron, milagrosamente. Según los testigos, el vehículo había perdido el control al intentar frenar. Pero ninguno de ellos mencionó el coche de Mario. Nadie lo vio en la trayectoria. Cuando un oficial se acercó para tomarle declaración, Mario se limitó a decir: «Vi que se nos venía encima y frené. Eso es todo». Mentía, claro, porque no podía explicar lo que realmente había pasado sin parecer un loco. Como decir que el vehículo los había atravesado como si fueran humo. De regreso al auto, la joven le sonrió débilmente. «No te preocupes, no te pondré una mala calificación», bromeó intentando aliviar la tensión. Mario rió sin ganas. El silencio se alargó hasta que ella murmuró: «Yo también pensé que nos iba a golpear, pero pasó detrás». Él giró lentamente la cabeza. «¿Cómo que detrás?». Ella bajó la mirada. «No lo sé. Lo sentí. Pero fue como si algo nos moviera». Mario no respondió. Sabía que había visto lo mismo que él, aunque no se atrevía a admitirlo. El resto del camino transcurrió en silencio, con el ruido de las sirenas alejándose en la distancia. Al llegar a su destino, ella se despidió con un simple «gracias». Y mientras el coche se alejaba, Mario sintió un peso extraño en el pecho, como si alguien aún estuviera sentado atrás. Esa noche no pudo dormir. Volvió a pasar por la misma avenida una y otra vez, buscando alguna señal del accidente. Pero nada, ni restos del choque, ni marcas en el asfalto, como si todo hubiera sido un mal sueño. A veces, cuando está detenido en un semáforo, Mario aún ve por el rabillo del ojo una sombra que pasa rozando su ventana, y jura escuchar un murmullo en el asiento trasero, una voz femenina que le dice en un susurro: «No fue tu culpa». Quizá hay destinos que el tiempo no permite cumplir, accidentes que no debieron ocurrir, y almas que, por un instante, logran cruzar al otro lado sin dejar rastro. La pasajera del asiento trasero. Hay caminos que parecen no llevar a ningún lado, carreteras que se extienden solas bajo la luna, donde el aire vibra distinto y el tiempo se detiene. Muchos conductores juran que el desierto guarda secretos, y que, si manejas lo suficiente, alguien terminará subiéndose contigo. Esto le pasó a Vanessa, una conductora de Uber que trabajaba cerca de Tucson, Arizona. De día era enfermera, pero de noche manejaba para ganar un dinero extra. Siempre decía que prefería los viajes nocturnos, menos tráfico, menos ruido, más tranquilidad. Hasta que esa noche descubrió que el silencio puede ser el peor de los acompañantes. Era casi medianoche cuando le entró una solicitud. Punto de recogida: carretera 86, kilómetro 22. Destino: Casa del Rancho Viejo. Una ubicación sin número, en medio de la nada. Vanessa dudó un momento. El mapa mostraba un camino de tierra, apenas iluminado por la luna, pero aceptó el viaje. Seguro es alguien varado, pensó. Encendió el aire, revisó el tanque de gasolina y se lanzó al desierto. Durante los primeros minutos, solo se escuchaba el motor y el canto de los grillos. El desierto, inmenso, parecía observarla desde la oscuridad. A lo lejos, una silueta apareció en la cuneta. Era una mujer joven, de cabello largo y suelto, vestida completamente de blanco.
Sostenía algo en las manos, quizás una flor, y la miraba con una expresión tranquila, casi melancólica. Vanessa bajó la ventanilla. «¿Mary?», preguntó. La mujer asintió suavemente. «Sí, gracias por venir». Subió al asiento trasero sin hacer ruido. Su perfume llenó el auto. Un aroma suave, antiguo, como lavanda mezclada con polvo. «Casa del rancho viejo, ¿verdad?», confirmó Vanessa. «Sí, por allá», dijo la mujer señalando con la mano hacia adelante, sin mirar el camino. El viaje comenzó. Durante los primeros minutos, la conversación fue escasa. La pasajera miraba por la ventana con una calma inquietante. No parecía ansiosa ni cansada, solo ausente. «¿Vives sola por ahí?», preguntó Vanessa buscando romper el silencio. «No exactamente», respondió la mujer con voz baja. «Ya no». Vanessa sintió un escalofrío. El aire dentro del coche se volvió más frío, como si alguien hubiera abierto una puerta. Miró el termómetro. La temperatura había bajado 3 grados. Intentó distraerse mirando el GPS, pero la señal comenzó a fallar. La pantalla parpadeaba, mostrando caminos que no existían, y el sistema recalculaba una y otra vez. «Sin conexión», decía. La mujer habló de pronto, con un tono que no sonaba a conversación, sino a recuerdo. «¿Sabías que por este camino pasaban las diligencias antiguas?». «No, no lo sabía», contestó Vanessa. «Sí, hubo un accidente muy grande hace muchos años. Murieron casi todos. Dicen que todavía caminan por aquí cuando el aire se detiene». Vanessa rió nerviosamente. «¿Y tú crees en esas cosas?». La pasajera guardó silencio unos segundos antes de responder. «Yo soy una de ellas». El corazón de Vanessa se paralizó. Giró el espejo retrovisor. El asiento trasero estaba vacío. No había nadie, solo el reflejo de su propio rostro pálido y el tic-tac de las luces intermitentes. Pisó el freno con fuerza. El coche se detuvo levantando una nube de polvo. Miró hacia atrás de nuevo. Nada. Solo la puerta trasera, cerrada. Bajó del auto con la linterna del teléfono. El viento soplaba suave, arrastrando arena. En el suelo, justo donde la pasajera había apoyado los pies, había una flor marchita, una margarita envuelta en una cinta blanca. Temblando, Vanessa subió al coche y puso marcha atrás. En ese momento el GPS volvió a la vida y trazó una línea recta de regreso al pueblo. La pantalla mostraba una frase que no había visto antes. «Vuelve por donde viniste». No pensó 2 veces. Pisó el acelerador hasta que la carretera de tierra quedó atrás. Cuando por fin llegó al pueblo, estacionó frente a una gasolinera abierta. El encargado, un hombre mayor de mirada cansada, salió al verla tan pálida. «¿Todo bien, señorita?», preguntó. Vanessa asintió con dificultad. «Creo que llevé a alguien que no estaba viva». El hombre la observó con detenimiento. «¿Dónde la recogió?». «En la carretera 86, kilómetro 22. Dijo que se llamaba Mary». El rostro del hombre cambió. Dejó escapar un suspiro pesado. «Mary Henderson. Murió hace 45 años. Su auto se volcó en esa misma curva. Nunca encontraron su cuerpo. A veces la gente dice que la ve, que pide un aventón para volver al rancho». Vanessa se quedó inmóvil. No respondió, solo miró el espejo retrovisor. Durante un segundo, juró ver el reflejo de la mujer sentada atrás, sonriendo con serenidad. Luego desapareció. Dicen que hay pasajeros que no buscan llegar a ningún destino, solo volver a sentir el camino una vez más. Y a veces, cuando el silencio del desierto es demasiado profundo, pueden encontrar a alguien dispuesto a llevarlos, aunque sea por un rato. El reflejo del pasajero. A veces, los relatos más inquietantes no vienen de lo que uno ve, sino de lo que se refleja. Mi nombre es Raúl, y trabajo en Uber aquí en Bogotá, Colombia. No creo en fantasmas, ni en maldiciones, ni en supersticiones. Pero lo que me ocurrió una madrugada de marzo cambió la forma en la que miro mis propios espejos. Eran casi las 3 de la mañana, y había terminado de dejar a un cliente en el norte de la ciudad. El cielo estaba despejado, el aire frío, y las calles completamente vacías. Pensé en cerrar la aplicación y volver a casa, pero justo en ese momento entró una solicitud. Punto de recogida.
Calle 72 con Caracas. Destino. Cementerio Central. Me reí. ¿Qué clase de broma es esta?, pensé. Pero el pasajero ya había confirmado. Su nombre, Sebastián A. Al llegar al punto, lo vi parado junto a un poste de luz. Era un joven alto, delgado, con un saco negro y las manos en los bolsillos. Tenía la mirada perdida, como si no esperara nada ni a nadie. Cuando subió al auto, el aire dentro se volvió más frío. Le resté importancia y me puse en marcha. Durante los primeros minutos no hablamos, pero noté algo extraño en el espejo retrovisor. Cada vez que miraba hacia él, el asiento trasero aparecía vacío. No era que no pudiera verlo bien, es que literalmente no había nadie allí reflejado. Miré hacia atrás por un instante, y ahí estaba el joven, con la vista fija en la ventana. Cuando volví a mirar al espejo, nada. El corazón se me aceleró. Me dije a mí mismo que era la luz, que el ángulo estaba mal, o que el parabrisas sucio distorsionaba la imagen. Aceleré un poco, intentando no pensar en ello. ¿Siempre trabaja tan tarde?, preguntó él de pronto. A veces, respondí. Los viernes suelen ser buenos para ganar algo extra. Debe ser difícil, dijo. Sobre todo para quienes pasan tantas horas solos en la noche. No supe qué responder. Seguimos en silencio unos minutos. A la altura de la avenida 26, él señaló hacia la derecha. Por ahí, por favor. Es una entrada lateral al cementerio. Cuando giré el volante, una ráfaga de aire helado se coló por las rendijas del coche. Lo miré una última vez por el espejo. Y esta vez sí lo vi reflejado. Pero su rostro no era el mismo. Parecía más pálido, con los ojos hundidos, y la boca ligeramente abierta, como si quisiera decir algo que no lograba salir. El miedo me paralizó. No quise mirar. Frené frente a la reja del cementerio y dije con voz temblorosa, «Aquí es». El joven asintió, sacó algo de su bolsillo y lo dejó sobre el asiento. Una pequeña fotografía en blanco y negro. Luego abrió la puerta, bajó y desapareció tras la neblina. Cuando tomé valor para mirar la foto, casi se me cayó de las manos. Era él. Pero la fecha que aparecía en el margen inferior decía 2012. Había muerto hace 13 años. Desde esa noche, cubrí con cinta negra el espejo retrovisor de mi coche. Porque aunque suene irracional, a veces todavía juro ver su reflejo, justo detrás de mí, cuando manejo de madrugada. El último pasajero. Hay noches que parecen no terminar nunca. Rutas que se repiten aunque el GPS diga lo contrario. Y silencios tan densos que uno jura que hay alguien más respirando detrás. A veces pienso que todas estas historias no son solo coincidencias, que cada conductor que las ha contado ha abierto una pequeña puerta, una grieta entre mundos, y que algo se cuela por ahí. En los foros donde comparto estos relatos, alguien dejó un comentario hace poco. Decía, «No las cuentes, Fernando. Cada historia contada le da fuerza para seguir viajando». No supe si reír o preocuparme, hasta que esa misma noche, al terminar una grabación, revisé el celular. Había una notificación, una solicitud de viaje. Hora 3:11 a.m. Destino, desconocido. Y el nombre del pasajero, S.A. No acepté, pero la aplicación no se cerraba. El punto rojo seguía parpadeando. Y lo peor fue que el auto de grabación, el que uso para los efectos de sonido, encendió las luces interiores, solo. Por unos segundos, juré ver una silueta sentada en el asiento trasero, inmóvil, mirándome. Cerré todo, apagué el micrófono, y me quedé en silencio. Y entonces escuché algo que jamás olvidaré. 3 golpes, secos, lentos, en el techo del coche. Dicen que si escuchas esos 3 golpes, ya no hay forma de evitar el encuentro. Que no importa si no aceptas el viaje. Él ya está dentro. Quizás por eso, algunos videos desaparecen de internet, o los archivos de audio se corrompen sin razón. Quizás por eso hay relatos que no deben contarse. Pero si estás escuchando esto, significa que ya es demasiado tarde. Porque cada historia que escuchas, cada palabra que recuerdas, abre una grieta más en ese camino sin fin.
donde los vivos y los muertos viajan juntos sin saber quién conduce y quién observa desde el asiento trasero. Sonido. Motor encendiéndose lentamente. Interferencia de radio. ¿Y si esta noche, al cerrar la app, escuchas que tu teléfono vibra una vez y ves un viaje con las iniciales SA? Solo haz una cosa. No respondas. Apaga el motor, mira hacia adelante y reza para que el reflejo en tu espejo siga siendo solo el tuyo. Buenas noches. Y gracias por escuchar. Recuerden, no todos los pasajeros pagan su viaje con dinero.